para ti. Dios le bendiga, hermano. Buenos días. Vamos a comenzar haciendo una oración. Incline su rostro ahí donde está. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar reunidos con tu pueblo. Somos tu cuerpo, somos tu iglesia, Señor. Y cuando nos reunimos como un solo hombre, Señor, tu espíritu se mueve en medio de nosotros. Que a través de tu palabra, que a través de tu verdad, Señor, seamos guiados, seamos instruidos y sobre todo, Señor, seamos llevados cada día con más convicción hacia esa esperanza eterna de estar un día en tu presencia, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues el tema de hoy es el sacerdocio del creyente. ¿Cuántos saben que en Cristo Jesús tú y yo somos llamados a ser sacerdotes? Sin embargo, no todos respondemos a ese llamamiento y no todos alcanzamos esa dignidad. Yo quisiera concientizarte a través de la palabra de la importancia de caminar hacia ese sacerdocio, de buscar en Dios ser esos sacerdotes que representen el reino de Dios en todo lugar en donde estemos. Desde nuestra casa, desde nuestro propio hogar, hacia la sociedad y sobre todo que cada momento la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo sea la que se represente a través de nuestra vida. ¿Cuántos quieren dar a conocer a Cristo Jesús? Y sin lugar a dudas que por eso estamos aquí, para poder ser formados, para poder ser guiados. Y dice la Escritura en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bien, hay un principio teológico en donde debemos de considerar con respecto a las reglas de interpretación de la Escritura y con respecto a los sistemas de interpretación dentro del aspecto teológico, que con respecto a la profecía, que más del 70-80% de la profecía bíblica del Antiguo Testamento es dirigida literalmente para Israel como nación, para el pueblo judío. Está dirigido para ellos. Sin embargo, cuando nosotros encontramos dentro de la profecía antiguo-testamentaria una conexión y una confirmación de esa palabra con respecto al Nuevo Testamento, tenemos que considerarla también como parte de la iglesia. No somos la casa de Judá, no somos la casa de Israel. Tú y yo no tenemos ni un mililitro de sangre judía, aunque hay gente que lo afirma. Sin embargo, sí tenemos en Cristo Jesús una herencia. ¿Cuántos saben que tenemos una herencia espiritual? Y que con Cristo Jesús, amado hermano, nosotros podemos entrar también a la presencia de Dios. Y es, sin lugar a dudas, muy, muy, muy poderoso y es, sin lugar a dudas, muy trascendental en la vida de la humanidad todo lo que logró el sacrificio de Cristo Jesús. En primer lugar, somos perdonados de nuestros pecados, de nuestra vida antigua. Sin embargo, también dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5 y 6, hablando a la iglesia que somos ese reino de sacerdotes. En alguna versión, como la versión 60, dice reyes y sacerdotes, pero en el original se aplica al reino, no a la posición de una persona, sino a la dignidad de todos dentro de un reino. ¿Un reino de qué? De sacerdotes.
Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 en adelante nos habla de que somos ese real sacerdocio, ese linaje escogido. Es decir, que en Cristo Jesús nosotros también entramos dentro de un reino sacerdotal, dentro de un gobierno sacerdotal. Y ese nuevo pacto se celebró en Jesucristo. Este nuevo pacto que está profetizado aquí se celebró con los discípulos. Ese nuevo pacto se celebró anticipando la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo levantando la última copa o una copa más en el tiempo en el cual celebraba el Pesaj con sus discípulos, una noche antes de ser, la noche en la que fue entregado perdón. En ese momento dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Se celebró un nuevo pacto. Y dice la Escritura que el antiguo pacto fue invalidado. No que no sirviera la ley, no que no sirviera los argumentos a través de los cuales Dios gobernó al pueblo en el Antiguo Testamento. No que la palabra del Señor fuera vana o no tuviera efecto, sino que el hombre fue el que invalidó el pacto. ¿Cómo lo invalidó? A causa de la desobediencia. A causa de la desobediencia. ¿Cuántos saben que Dios es fiel, amado hermano? ¿Cuántos pueden decir que Dios es fiel? Sin embargo, nosotros como seres humanos muchas veces no lo somos. Y dentro de ese aspecto, Dios tuvo que hacer algo, tuvo que hacer un ajuste para que la humanidad se acercara a Él. Desde el propio corazón de las Sagradas Escrituras, en Isaías capítulo 45, versículo 22, clama el profeta y dice, Jehová, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dios ya estaba elaborando, ya estaba preparando desde aquellos tiempos su plan redentor para toda la humanidad. Y antes que cualquier otra cosa, no podemos denigrar o no podemos acusar al pueblo judío o a la nación de Israel de invalidar el pacto o de haber crucificado a Jesús como el Mesías. Al contrario, dentro de los planes de Dios tendríamos que darles gracias. Gracias, porque dice el apóstol Pablo que a causa de esa desobediencia nosotros venimos a el conocimiento de Dios. Se abrió una puerta. Se abrió una puerta para que la humanidad se acercara al Dios verdadero. Sin embargo, el podernos acercar delante de Dios tiene vínculos dentro del nuevo pacto. Y dentro de este tema ha habido un debate teológico durante muchas décadas acerca de lo que es la ley y de lo que es la gracia, y que la ley se queda en el Antiguo Testamento y que la gracia se queda en el Nuevo Testamento, y que ahora en la gracia nosotros somos más libres que los que estaban en la ley, y situaciones en las cuales si armonizamos y si realmente leemos la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son situaciones tan solo denominacionales, pero no tienen un sentido espiritual con respecto al propósito de Dios para la humanidad. Porque Dios ha preparado la salvación de toda la humanidad desde el principio de todas las cosas. Desde el principio Dios preparó al cordero para ser inmolado. Desde el principio Dios preparó todo lo que se necesitaba para satisfacer las demandas de su santidad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la Escritura. Y que cuando Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, pone en él la capacidad de tener una relación, de acercarse directamente con Dios, Él quería y él era el propósito de Dios, que el hombre viviera eternamente delante de su presencia. Que el hombre viviera en una total santidad y que tuviera toda la capacidad para tener una relación con Él. Sin embargo, por causa del pecado, se rompe esa relación. Por causa del pecado. Recuerda esto siempre, amado hermano. El pecado separa, el pecado aísla. El pecado no te permite intimar con Dios. El pecado ofende y lastima a Dios. No importa nuestra posición, no importa nuestra trayectoria, no importando todos los argumentos que pudiéramos poner en la mesa, el pecado siempre va a traer consecuencias. Y por causa del pecado siempre va a haber separación.
Y entonces Dios tuvo que acercarle al hombre los medios de gracia para que no quedara a la deriva y en una total perdición. Y entonces, acercando Dios los medios de gracia, lo primero que hace Dios es un sacrificio. En el huerto del Edén, cuando el hombre se vio desnudo, avergonzado por causa del pecado, dice la Escritura que lo vistió ¿de qué? De pieles. De algún lugar tuvo que tomar las pieles de un animal. Nos dice el Nuevo Testamento que de un cordero. De un cordero. De uno de los animales más mansos y más inocentes que había en medio del huerto, pero también con un propósito. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra que no estaban inscritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nos damos cuenta que Dios estaba preparando el medio de gracia, que por causa de la desobediencia, que por causa del pecado, había visto separación. Pero cuando Dios ve un problema, ya prepara una solución. Cuando Dios ve una barrera, ya prepara una solución. Y dentro de este aspecto, nosotros sin Cristo Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos, no teníamos la capacidad de acercarnos a Dios. Sin embargo, gracias sean dadas a Dios por el Señor Jesucristo, que fue el medio para podernos acercar nuevamente a una intimidad con Dios. En el antiguo pacto, tú sabes que constantemente se requería un sacrificio para esa cercanía. Constantemente se necesitaba una ofrenda para esa cercanía. Pero Cristo Jesús con su sangre sella en el nuevo pacto las demandas de Dios con su propia sangre. Y dice la Escritura en Hebreos, una sola vez y para siempre. ¿Cuánto les dan gracias a Dios por el sacrificio de Cristo? Por ese sacrificio, amado hermano, por ese sacrificio. Fue el medio de gracia que vino a satisfacer las demandas de Dios. Y entonces nos dice la Escritura con respecto a ese nuevo pacto, en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6, por favor. Esta confianza la tenemos mediante ¿quién? Léalo conmigo si lo tiene. Esta confianza la tenemos mediante Cristo. ¿Para quién? Para con Dios. Mediante Cristo, ¿para quién? Para con Dios. Solamente a través de ¿quién, amado hermano? Tú lo sabes. Pero necesitamos recordar los fundamentos de nuestra fe. Solamente es mediante Cristo para poder llegar a Dios. Ese argumento nunca va a cambiar. A pesar de los modelos, a pesar de los sistemas, a pesar de las estrategias que la gente ocupe para hacer doctrina o para poder llegar al corazón de la humanidad en ese tiempo, el argumento espiritual nunca va a cambiar, tan solo es a través de Jesucristo. Y dice la Escritura en San Juan capítulo 14, versículo 1, que si crees en Dios, tienes que creer también en Cristo. Otra vez, si crees en Dios, tienes que creer también ¿en quién? ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora hay doctrinas y ahora hay dentro del aspecto cristiano enseñanzas con respecto a Dios, con respecto al amor, con respecto a la santidad, pero que no cumplen las demandas de Dios porque no se honra a Cristo, porque no se recibe a Cristo. Para muchos creyentes en la actualidad ya les es suficiente tan solo ir a la iglesia o tener una actividad eclesiástica para calmar su conciencia con respecto al pecado. Y dice la Escritura que no es a través de las obras, sino que es a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y que tenemos que usar, amado hermano, tenemos que usar de una facultad muy importante en nuestra vida para poder reclamar esa herencia y esas promesas de Dios para nosotros. Esa facultad que Dios nos ha dado es el hablar.
es la palabra. Así como la palabra de Dios que se mencionó desde el origen de todas las cosas y por las cuales dice la Escritura, todas las cosas subsisten hasta el día de hoy. Esa palabra creadora, Dios puso en nosotros la capacidad a través de la palabra. A través de la palabra para poder reclamar lo espiritual. Es decir, mucha gente piensa es que Dios conoce mi corazón. Sí, sí conoce tu corazón, pero demanda de tus labios el confesar. Dios demanda de tus labios el. Dios demanda de tus labios el ¿qué? Confesar, declarar, reclamar, argumentar. No en tu posición, no en tu santidad, no en tus logros, sino en lo que está escrito. ¿Sí me explicó, amado hermano? El poder de lo que está escrito, porque en una vida sacerdotal trasciende lo que uno habla, trasciende lo que uno confiesa, trasciende lo que uno declara en el aspecto espiritual, ya sea, dice la Escritura, para vida o para muerte. Porque dice la palabra del Señor que hay un poder en la lengua, hay un poder en esa facultad de declarar, de hablar, para vida o para ¿qué? Para muerte. Y sin lugar a dudas que tan solo en la palabra de Dios está la vida espiritual. ¿Solamente en qué? En la palabra de Dios. En el aspecto de yo declaro, yo confieso, pues ¿en quién estás creyendo? ¿Sí me explico, hermano? ¿De dónde está saliendo yo declaro, yo confieso? Cuando el Señor Jesucristo, en el comienzo de su ministerio, enfrenta el desafío de una consagración y lo viene a acechar el adversario, nunca le dijo, yo te reprendo, Satanás. No, confesó la palabra. No fue el yo, fue lo que Él es. En el vínculo de un nuevo pacto trasciende lo que Él es. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, debes de tener también la palabra. La palabra de Cristo, dice la Escritura, Efesios capítulo 5, la palabra de Cristo more como en abundancia. Otra vez, more como en vuestros corazones. ¿Cuántos quieren tener abundancia? Otra vez le pregunto, ¿cuántos quieren tener abundancia? El aspecto es abundancia de qué, abundancia de cómo, abundancia de por qué. Porque todos queremos la abundancia, pero no queremos el cómo y por qué. Dice la Escritura que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares que. Ok, la bendición que Dios nos ha dado en Cristo es una bendición ¿qué? Espiritual. Dios nos ha bendecido con toda bendición ¿qué? Dilo fuerte, con toda bendición ¿qué? Espiritual. ¿En los lugares qué? ¿Y cómo la reclamas? Si es espiritual, ¿dónde está? ¿Cómo la reclamo? Si está en los lugares celestiales, ¿cómo llego? Sacaron un artículo acerca de algunos aspectos bancarios, financieros en algunas naciones, incluyendo México, que son miles de millones que están congelados. Congelados. Miles de millones que están. O sea, ahí hay una riqueza impresionante de gente que murió, de herencias, de los maleantes, de tantas cosas que sacaron en ese artículo, pero que están ahí latentes, pero congelados. ¿Y qué crees? Que nadie los reclama. Por eso están ahí congelados, porque nadie en qué. Y si tú supieras que tienes algo ahí, ¿lo irías a reclamar o no? ¿Cómo te caería un milloncito? Ya te alcanza para, al menos para venirte en Uber, ¿no? Y ya no. Las bendiciones en Cristo Jesús, dice la Escritura,
que están en los lugares celestiales y que tú eres terrenal y no puedes llegar a los lugares celestiales. Dice que son bendiciones espirituales, pero tú lo que quieres es dinero. Pero tú lo que quieres es sanidad. Pero tú lo que quieres es hijos. Pero tú lo que quieres es casas. Pero tú lo que quieres es casarte. Un milagro muy deseado. De repente como que equivocamos el rumbo y el sentido de por qué estamos en Cristo Jesús. De repente como que equivocamos las herramientas que Dios nos ha acercado para poder intimar con Él, esos medios de gracia. Imagínate que llegas a casa, tú varón llegas a casa y de repente ves a tu mujer que quiere colgar un cuadro, que quiere colgar el cuadro de la boda, porque pues ya es necesario colgarlo después de 25 años, ¿no? Y entonces lo tienes que colgar, pero para colgarlo hay que poner un clavito, hay que poner un tornillito, una pija, y de repente ves que está con el taladro y lo pone en la pared y agarra un martillo y le empieza a pegar al taladro para que entre la broca. ¿Lo estará haciendo de la manera correcta? Pero de repente nosotros, la guerra espiritual, la alabanza, y reclama las promesas de Dios, y yo confieso, y ¿qué? No hemos entendido el camino al Padre, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesucristo, lo recibiréis. Yo te declaro sanidad, yo te declaro prosperidad. Es su nombre, es en el nombre de Jesús y es confesando su palabra, porque en el nombre de Jesús entramos a las esferas espirituales. En el nombre de Jesús entramos a las esferas ¿qué? Espirituales, y nos lleva a lo celestial. Porque estamos con Cristo Jesús en lugares ¿qué? No dice que estaremos, dice que ya ¿qué? Estamos. Al estar aquí reunidos, hoy, esta mañana, Dios te garantiza que tienes un lugar en las regiones ¿qué? Celestiales. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y es importante lo que tú declaras, porque con lo que tú declaras, abres o cierras. Abres o cierras. Hoy, en esta mañana, ¿cómo estarán los cielos para tu vida? ¿Abiertos o cerrados? De acuerdo a la palabra. Porque con la palabra se abre. ¿Con la palabra qué? Se abre. La Biblia nos habla de tres llaves que abren las esferas espirituales. ¿Cuántas llaves, amado hermano? Tres llaves. La primera de ellas es la oración. ¿Cuántos saben lo que es la oración? ¿Cuántos han escuchado acerca de la oración? ¿Cuántos han aprendido acerca de la oración? ¿Cuántos viven diariamente en la oración? La oración, amado hermano, es una llave que abre o que cierra. Dice la Escritura que cuando tu pueblo se humilla y clama delante de Él, Él abre las ventanas de los cielos. De repente no sabemos usar las herramientas. No sabemos usar las herramientas. Y ahí estás en tu puerta. Oye, ya se descompuso la chapa. Los niños cómo juegan con ella. Mira, ya no abre.
Y de repente, para eso tenemos a la amada esposa, ¿verdad? Es que esa no es la llave. Ah, pues sí, no sé qué casa quieres abrir. Si no usas la llave correcta, ¿cómo se va a abrir? Yo confieso, insisto en el asunto, yo declaro, yo te digo, en nuestra capacidad, en nuestra naturaleza, estamos equivocándonos. Bueno, es que ya está implícito que yo soy un siervo de Dios, ya está implícito que soy una persona consagrada, ya está implícito que tengo autoridad, ya está implícito que Dios me levantó sobre las naciones para ser su siervo. Sí, aunque esté implícito, lo tienes que declarar. La capacidad está en declararlo. Así seas el gran archiduque de Catepec, necesitas declararlo. En el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús. Porque dice la Escritura, el que nos hizo competentes como ministros, como siervos, como sacerdotes, para con Dios es Cristo Jesús. Y entonces, cuando yo oro a Dios, tengo que orar en el nombre de Jesús. Vamos entendiendo este aspecto, porque de repente mucha gente ora a Jesús en el nombre de Jesús. Yo no. Señor Jesucristo, bendice sus alimentos en el nombre de Jesús. Vamos corrigiendo estructuras de pensamiento porque en nuestro hablar nos vamos entendiendo, ¿no? Como que de repente el pequeño no sabe cómo decirlo, cómo expresarse y tú lo corriges. ¿Sí? ¿Sí o no? Los pequeñitos de repente quieren expresar algo pero no saben cómo decirlo y tú los corriges. Pero ya cuando estamos adultos también en la vida espiritual, de repente no sabemos cómo expresarlo y tenemos que ser corregidos para expresarlo correctamente. Cuando tú oras, tienes que orar, dice la Escritura, y dirigirte ¿a quién? Al Padre. En el nombre de y con la asistencia de Él. Sencillo. ¿Sí ve el modelo? Pero ahí le estamos pegando y pegando para que se abra la puerta y rompemos vidrios y nos enojamos porque no me sanas, porque no me prosperas, porque no cambian las cosas, porque todo es igual. Es que no estás abriendo con la llave correcta. Y por más que le pegues a la puerta, no la vas a tirar. Y de repente estamos luchando contra aspectos espirituales que no conocemos porque nuestra naturaleza es carnal y no estamos desarrollados en la vida espiritual para entender lo espiritual. Porque dice la Escritura que el hombre carnal piensa, habla y actúa de una manera que para poder entrar en lo espiritual necesitamos una vida espiritual. Y la vida espiritual, el desarrollo de la vida espiritual está en íntima relación directa como fundamento de nuestra fe en la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. La palabra nos limpia. También dice la Escritura, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el griego dice, son vida espiritual o son vida en él. Espíritu, las palabras ¿de quién? De Jesús. Qué importante es tener presentes constantemente en nuestra vida las palabras ¿de quién, hermano? De Jesús. Porque son llaves para poder abrir, son argumentos para poder entrar en la vida espiritual y que muchas veces como sacerdotes no ejercemos nuestra dignidad y no caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, pero sí queremos reclamar una herencia. Y yo reclamo, y yo declaro, y yo quiero, y yo persigo, y yo lo confieso.
Y de repente en el ámbito espiritual llega ese clamor y dice, ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Recuerda que un momento unos hijos de un tal Ezeba se acercaron a un endemoniado y le dijeron, en el nombre del Jesús que predica el Pablo, ¡fuera! Y el demonio les dijo, ¿qué? ¿Quién eres tú? Conocemos a Pablo, era conocido en los lugares, ¿qué? Espirituales. Hazte conocer en los lugares espirituales, pero si no tienes el gafete, no puedes entrar. Mira, hoy en día ni al metro entras si no traes la tarjeta. Para todos los lugares necesitas una identificación, para todos los lugares. Ya nada más falta que me da 2 kilos de tortillas, a ver tu identificación. Necesitas identificarte. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos ya tienen un control de la población, conocer a la gente. En el reino de los cielos, ese sistema ya funciona desde la eternidad. Desde la eternidad. Y el gafete es en el nombre de... bueno, lo dices en el nombre de Jesús con tus labios. Vamos a revisar lo que hay en tu corazón para ver si puedes entrar. Porque el gafete nada más es la portada, ¿verdad? Le pasan el escáner y dice, no, sí eres tú. Y confesamos en el nombre de Jesús, pero entonces se abre un aspecto espiritual y nos pasan el escáner y dicen, a ver si es cierto que estás en el nombre de Jesús. Porque el que está en Cristo, sí, este sigue nuevecito. Han pasado 25 años, pero míralo, nuevecito. Han pasado 30 años, pero mira, su fe, su amor, su servicio, su confianza, su manera de vivir, sí pasa. Sí pasa. Había un sistema sacerdotal que se operó mucho en el Antiguo Testamento con respecto a los sacrificios. ¿Recuerdas que la demanda de Dios para ofrecer el sacrificio por el holocausto por el pecado era que tenía que ser un cordero, pero tenía características muy específicas? El cordero tenía que ser sin mancha, de 1 año y sin defecto. Que no estuviera manchado, es que estuviera todo blanquito, una lana así bien bonita, al ojo humano de buen parecer, y, está bonito tu borrego. De 1 año cumplidito. Sí, a ver, no le preguntan al borrego cuántos años tienes, no, sino que como que lo pesaban y después lo empezaban a revisar las patitas que no estuvieran con defecto, ¿no? En los tiempos del Señor Jesucristo, escriben los historiadores que subían a Jerusalén en los 3 días obligatorios o en las 3 fechas obligatorias para presentarte en Jerusalén, que era en la Pascua, en la fiesta de las semanas o Pentecostés y en la fiesta de tabernáculos. Subían a Jerusalén aproximadamente más de 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas. ¿Te imaginas esa cantidad de gente? No te la imaginas, porque nunca has ido al Estadio Azteca. ¿O si has ido al Estadio Azteca? Ya me van a empezar a buchear. No, hermano, yo no lo voy a América. Hablo del Estadio Azteca porque le caben casi 80,000 personas, ¿no? ¿Más? ¿120? Es que el hermano tiene un palco ahí, por eso sabe. Pues imagínate eso 25 veces más. Casi 2 millones de personas. En una fila larguísima para poder entrar al templo.
Tú aquí dices, hermano, pues no me dejan pasar. Hermano, imagínate allá, 2 millones de personas y una fila larguísima para poder entrar, con su sacrificio, con su holocausto, para poderse presentar delante del Señor. Y ahora imagínate del otro lado los ministros, los sacerdotes. Órale, ahora sí hay chamba. Wow. Y ahí todos formados. A ver tu oveja, a ver tu oveja. Imagínate para analizar todas las ovejas. Entonces, había un sistema entre los sacerdotes en los tiempos de Jesús que era infalible acerca del holocausto. Le preguntaban al ofrendante, ya no hacían tanto show con la oveja, sino le preguntaban al ofrendante, ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo desde allá, desde las costas de Zabulón. Así. No, pues tu oveja no va a pasar. Ya la traes de 2, 3 días asoleada, pues no va a pasar. Así de sencillo. Y no creas que, hermanito, pues mira, allá hay una tiendita de ovejas. No pasa. Ya sabes, los sacerdotes en los tiempos de Jesús. Lo bueno que ya esos ya no. No pasa, no se puede. No me pidas eso. Ya se acabó el tiempo. Miren, no me ponen el tiempo. Ay, sí, ya me lo pusieron. De repente llegaba otro y decía, ¿de dónde vienes? No, pues vengo desde allá, desde el otro lado de la frontera, allá por Dan, del norte. Újule, ¿y tu oveja? No, espérate, no la traigo desde allá. La compré en Betlehem. Así como el Palacio de Hierro. La compré en Betlehem. Tan solo tenían que decir eso para que dijera el sacerdote, no la revises, pasa. Porque las mejores ovejas para el sacrificio se criaban en Belén de Judea. Eran las mejores ovejas, eran garantía. Garantía, no tenían que revisarla, nada más decías, la compré en Betlehem. Ah, pues pasa. Y de repente, para poder entrar a ese reino sacerdotal en donde nuestro sumo sacerdote nos representa delante del Padre, nos tienen que pasar el escáner por delante, por detrás, por un lado. De repente suena, no, pues es que es la placa que tengo en la rodilla. Es que como que no pasa esta oveja. Grita más fuerte en la alabanza, aunque le grites, no pasas. Haz más guerra espiritual, aunque hagas más guerra, no pasa. El escáner te lo están pasando, no pasa. Estás asoleado uno de 3, de 2, 5 años atrás. Pero cuando el escáner pasa y es el carácter, la mente, la palabra de Cristo morando en abundancia en nuestras vidas, ni siquiera hay que revisarle mucho. No hay que gritar mucho. No estoy contra los que gritan, no estoy contra los que alaban. Estoy exhibiendo las herramientas espirituales con las cuales tenemos que trabajar. ¿No te has dado cuenta que de repente está alguien, ay, no se puede abrir, yo voy a romper el frasco, ya me hizo enojar, esta mayonesa no se abre? Y de repente se la das al niño, a la niña y dice, es para acá, papá. Es que no se abre y no se abre. Y otra velada de oración, y otra jornada de evangelismo, y otra jornada de discipulado, y no se abren, y no se abren. Tranquilo. Tal vez no lo estamos haciendo de la manera correcta. Es en el nombre de Jesús. Son tus sistemas, son tus modelos, son tus argumentos los que quieres utilizar para abrir. Y debería ser en el nombre de Jesús.
Y de repente está ahí el siervo de Dios, poderoso, grandioso, famoso en su generación. Nadie como él, como profeta, en medio de una cueva y dice: respóndeme, Señor, respóndeme, Jehová. Y viene un viento recio que desgajaba las encinas y dice: ahí viene el Señor. Y ¡fum! Pasó el viento, casi se lo lleva, se aferra de un lugar y el Señor no estaba ahí. Señor, respóndeme, por favor, tú estás conmigo, yo soy tu siervo. Y de repente empieza a temblar la tierra. ¿Qué haría si hoy temblara porque estoy predicando? ¿Saldrías corriendo ni te quedaría? Y Dios no estaba ahí. Señor, por favor, si tú contestaste con ese fuego en el holocausto, consumió toda el agua y los sacerdotes de Jezabel fueron avergonzados. Respóndeme, Señor. Y cae el fuego. Y Dios no estaba ahí. Como que de repente hay una enseñanza diferente de Dios a lo que estamos acostumbrados. Porque no son tus modelos, no son tus sistemas, no son tus argumentos personales. Señor, si no me vas a responder, mejor mátame. Ya nadie me quiere, todos me odian. Y tú sabes lo que sigue. Y nos sentimos el más gusano de los gusanos. Que Dios no me responde. Señor, es que tan solo yo soy el único de tus siervos que ha quedado como profeta. Soy el único de tus siervos que ha sido fiel. Soy el único de tus siervos que te busca en medio de toda esta chusma. Estoy hablando inspirado, no lo tomes literal. Se dice: párale, párale. Mira, te voy a abrir tus ojos espirituales y vas a ver en ese mundo espiritual que están formados 7,000 profetas mejores que tú. Yo tengo 7,000 guardados. ¿En dónde, Señor? Los tengo guardados. Porque lo que Dios guarda, lo protege, lo provee, lo cuida. Lo hace invisible, intocable para el malo, amado hermano. Cuando tú caminas, amado hermano, en el nombre de Jesús, obedeces a Jesús, vives la palabra, Dios te guarda. Te hace invisible, te hace intocable hacia la maldad, amado hermano. Porque estamos guardados en el poderoso nombre de Jesús. Y de repente, en medio de esos sistemas, de ese tiempo, de esas maneras en las que Elías estaba acostumbrado a ministrar, viene un silbo apacible, muy delicado, muy íntimo, muy personal. Y Dios estaba ahí. La llave de la oración. La llave de la oración. ¿Cómo ores? ¿Cómo ores? Clamando, rogando, declarando, feliz, triste, como ores. Pero necesitas dos argumentos. Dos argumentos. Hablar. Hablar. Señor, tú conoces mis pensamientos y aquí voy a orar. Sí, Señor. No, hablar. Y número dos, en el poderoso, bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y verás que tu oración toma otro rumbo, que tu vida toma otro rumbo, que las situaciones toman otro rumbo.
porque estás metiendo la llave correcta. Declararlo, hablarlo. De repente están las congregaciones en la alabanza, en la adoración, y estamos leyendo tal vez lo que está en la pantalla, pero no lo declaramos. No lo hablamos. Y de repente de acá arriba los ministros hacemos de todo para que tú hables, para que tú declares. Y hermano, hazlo, y hermano, decláralo. ¿Y cuántos lo confiesan? Cuando debe salir de lo que hay en nuestro corazón. La convicción de lo que hay en nuestro corazón. Ya, para que el pastor ya no esté insistiendo. No, es lo que hay dentro de tu corazón. Porque un corazón agradecido no se puede callar. Porque un corazón que ama no se puede callar. Porque un corazón necesitado no se puede callar. Como esté tu corazón, si estás necesitado, clama, declara. Porque había un ciego menospreciado en los tiempos de Jesús, llamado Bartimeo, andrajoso, que cuando escuchó que pasó Jesús se atrevió a hablar, se atrevió a dar grandes voces, se atrevió a gritar, tanto que la gente le era molesto. Le era molesto. Mira, yo he tenido experiencias en algunas ocasiones. Estaba en un congreso de 3 días por estas fechas hace muchos años, y el tercer día estaba un disturbio ahí con los servidores en la puerta, y un hombre se le zafa y se viene hasta acá y lo agarran por medio camino, y estaba alcoholizado y drogado y quién sabe cómo estaba, pero estaba que nadie lo podía agarrar, y le dije, déjenlo. Y estaba el pastor ahí y voltea y dice, no. Y le digo, déjenlo. Y lo dejaron y se viene corriendo. Así se vino corriendo y dije, no, creo que hice algo mal, se me va a aventar encima. Y venía corriendo y yo me pongo así, y ya cuando va más ya va llegando como unos 5 pasos para llegar a mí, que hago uno para atrás y que se cae de rodillas ahí. Y que me bajo y que le digo, oye, ¿qué quieres? Llevo 3 días allá afuera sentado en la banqueta, y los 3 días he escuchado lo que has hablado. Yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero recibir a Jesús. Tú no sabes hasta dónde trasciende la palabra, amado hermano. Tú no sabes lo que se desarrolla a través de la vida de la palabra. Pero pasa algo extraordinario, poderoso, glorioso, cuando lo declaras en el nombre de Jesús. Esa es la dignidad de nuestro sacerdocio, dar a conocer el nombre de Jesús sobre todas las cosas. Segunda llave, se acabó el tiempo, 2 minutitos más. Segunda llave, el conocimiento. La llave del conocimiento. Conocer la palabra, hermano. Conocer, porque al conocimiento de la palabra ya declaras lo que es necesario. Necesario. Oras por una persona y le dices, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Amén. Pero oras por una persona y dices, porque dice la palabra que en sus llagas somos sanados, que ungiéndote con aceite, creyendo, tus pecados te son perdonados. Y empiezas a declarar la palabra. ¡Wow! Si con la oración se abrió la puerta, con el conocimiento se abre el zaguán, amado hermano. Porque conoces la palabra y conoces lo que se necesita y conoces lo que se tiene que declarar. Y lo declaras en el nombre de Jesús. Porque dice su palabra, envió su palabra, los sanó, los libró de su ruina. Porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y empiezas a declarar la palabra, y es la palabra de Dios en el nombre de Jesús, y se hace una avenida más grande. Porque tú quieres bendición, pero ahí traes tu bolsita. Tu bolsita. Bueno, algunos en una bolsita pues traen las tarjetas, ¿no? Pero si quieres más bendición, pues necesitas una mochila, ¿no? ¿Quieres más bendición?
tu maleta, ¿no? El viaje, uf. ¿Qué traes hoy para llevarte tu bendición? ¿Qué traes hoy para llevarte tu bendición? Sencillo. Dice la Escritura, un corazón agradecido. Un corazón que teme a Jehová y que guarda sus mandamientos. Un corazón que cree y que es diligente en obedecer. Es un corazón que siempre estará ensanchado para ser bendecido. ¿Cuántos están agradecidos hoy? En el nombre de Jesús. Y con conocimiento, wow. Declaras la palabra y declaras la palabra en el nombre de Jesús, porque la palabra dice, y dice la Escritura que se enfrenta al adversario, el Señor Jesucristo en el desierto, y dice, escrito está. ¿Conocía o no conocía la palabra? Estaba ya orando y ayunando en el desierto, pero de repente se acerca el tentador y le dice, escrito está. Y con lo que estaba escrito, wow, ni el diablo pudo. Ni el diablo pudo. De repente se nos borra el cassette en los momentos difíciles. Bueno, ya no hablo de cassette porque ni mis hijas conocen qué es eso. Se nos va el wifi. Le dije a mi hija, pon un cassette. Y dije, ¿qué es eso? Es que mi carro todavía es de... Se nos va el wifi en los momentos difíciles. Declara la palabra, busca en la palabra. No te digo que no busques a los ministros. Estamos puestos, amado hermano, para asistir, para interceder, para enseñar al pueblo. Pero el que va a estar siempre, todos los días contigo, es el Señor Jesucristo. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ponte de pie, por favor, amado hermano, y dale más fuerte ese aplauso a nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, hoy creemos a tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Tú nos has llamado a ser sacerdotes, personas con dignidad, personas con autoridad, personas con responsabilidad, personas, Señor, que ahora que estamos en ti, nos das la capacidad de ser transformados, de ser renovados, de recibir bendición, de tener una puerta y un camino abierto hacia el trono de la gracia. Con tus propias palabras, ahí donde estás, dile al Señor, fortalece mi fe. Fortalece mi fe. Yo quiero conocerte más. Comprométete con el Señor a leer más la palabra. No dejes de venir a la iglesia, no dejes de venir a los estudios, no dejes de venir a la oración, pero comprométete en una responsabilidad personal de hacerlo diariamente en tu casa. 1 capítulo, 2 capítulos al día, 5 o 10 minutos, pero de calidad, orando a Dios y diciéndole, Señor, aquí está mi día. Señor, aquí está mi economía. Señor, aquí están las situaciones difíciles. Las dejo en tus manos, porque tú guardarás en completa paz todo corazón cuyo en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Y empiezas a declarar la palabra sobre tu vida, sobre los tuyos, en el poderoso, glorioso nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo te va guiando, te va inspirando, va subiendo a tu corazón, sea como un fuego, sea como un temblor poderoso, sea como un viento recio, o tal vez en un silbo apacible, pero el Espíritu Santo va a estar ahí confirmando lo que declaras en la tierra y haciéndolo válido en los cielos, diciendo, este es una oveja que es digna de entrar en la presencia del Señor.
Oh Shabajarra Basaba Bajasa. Ujasachara Bajanara Bajasa. Ora Hashara Baja. Porque el Espíritu de Dios se mueve sobre tu vida. Y cual fiel consolador reposa sobre tu corazón. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque en nuestra vida está la autoridad celestial. Porque eres casa de Dios, edificada como piedras vivas. Esa piedra, esa roca de la palabra, de la doctrina de Cristo, está en tu vida. Ese ladrillo edificando cada día tu vida. Somos casa, somos sacerdotes y hay un sacrificio. Todo está preparado en tu corazón cuando recibes a Cristo para satisfacer las demandas celestiales. Entrégale todo lo que eres y con tus propias palabras confiesa a Jesucristo como el único Rey, Señor y Salvador de tu vida. Señor Jesucristo, hoy te confesamos como el único Rey, como el único Señor, como el único Salvador. Fuera de ti no hay nada, no hay nadie, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Fuera de ti no hay quien salve. Entregamos nuestro ser. Entrégale al Señor tu ser, tu corazón. Oramos por este pueblo, Señor. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le buscan, y a ellos hará conocer su pacto. En el glorioso y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Es así que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Que veas a tus hijos y a los hijos de tus hijos plantados en la casa de Jehová. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios amador.